clase. Ok, bueno, escogí una referencia de un mueble en un punto de fuga. Digo, ¿cómo se llama? Esta imagen, pues la plasmé así como, vamos a decir, de mi imaginación, porque pues, ¿de qué me sirve saber dibujar este mueble copiándolo si después cuando yo tenga que hacer un detalle arquitectónico, pues no corresponde a la perspectiva? Bueno, es la práctica para saber cómo hacerlo, es lo importante. Pero pues también conviene como saber encajarlo dentro de una perspectiva, ¿no? Si esto fuera un diseño que yo estoy trabajando, pues bueno, ya ahí representé pues la pared en ese tono, la duela, el tono de la sobrecama, de la forma de la cabecera. Entonces, también hasta cierto punto nosotros podemos proponer un diseño en este mobiliario. Ok, vamos a ver, esto también se ve buena. Bueno, ahorita vamos a hacer este. Entonces, pues vamos a hacer un trazo. Podemos sacar la proporción, ¿verdad? Para no batallar, que el dibujo corresponda. Por ejemplo, yo puedo sacar la altura de este objeto tomando una referencia, la punta de mi lápiz hasta el dedo, y puedo darme cuenta que es 1, 2 y media, ¿verdad? De altura es 1 y de largo son 2 y media. ¿Okay? Entonces yo voy a determinar ese 1, vamos a suponer que ese es 1, y ese acá van a ser 2 veces y media esta referencia. 1, 2, 3, a la mitad. Entonces ahí quedaría en este rectángulo ese objeto. Ok, bueno, no salió en el video porque está hacia arriba. Ahí está. Y pues bueno, aquí alcanzo a apreciar pues ya la perspectiva, el fondo, que son pues esos 3 cojines. Entonces vamos a dividir en 3 este objeto. Esto pues va a coincidir en su altura. Esto va a tener que recorrerse, ¿no? Por aquí vienen los 3 cojines. Se alcanza a ver también la perspectiva del asiento. Es un poquito más grueso. Y también son 3 cojines que van siguiendo esa perspectiva. Digo, puedo fugarlo, ¿verdad? Que correspondan, para que estas fugas no se vean machuecas, pero pues no me quería meter a tanto detalle. Entonces, ahí lo que alcanzo a apreciar es un descansabrazos de madera, una base y unas patas un poquito así. Y entonces pues bueno, ya ir limpiando el trazo. No es tan cuadrado, entonces son como acolchonados. Entonces, bueno, también tienen un cojín aquí. Y después le vamos a ir dando el detalle. Podemos entintarlo o hacer el uso del plumón, ¿verdad? Aquí se alcanza a ver también un poquito de la pata trasera, siguiendo pues la perspectiva, ¿verdad? O sea, hacia el punto de fuga más o menos que coincida. Ahí tenemos el trazo básico. Vamos a darle algo de detalle con el estilógrafo. Tal vez las líneas principales. Tratar de plasmar una línea expresiva en el dibujo, ¿verdad? O sea, no una línea tímida ni la línea peludita, ¿verdad? Que normalmente hacemos cuando tenemos esas dudas. Entonces, pues bueno, hay que ir adquiriendo seguridad a través de la experiencia, ¿verdad? O sea, ¿cómo se adquiere experiencia? Pues haciendo las cosas. Aquí alcanzo a ver algunas costuras del mobiliario. Este brazo se esconde detrás de ese cojín del descansabrazos. Y luego este
asiento, ¿verdad? Pues también oculta gran parte de el descansabrazos. Entonces, pues nos podemos apoyar en la tinta o podemos no hacerlo. Ahorita, pues bueno, este primer ejemplo lo haré con tinta. El siguiente lo haré tal vez sin tinta o con menor cantidad de tinta. Yo trae como una especie de orillita, ¿no? Un grosor. Listo. Y bueno, hay algunas arruguitas que ahí se alcanzan a notar. Esta estructura pues soporta a todo el mobiliario. Creo que está. Bueno, vamos a limpiar el trazo para que no se quede sellado el lápiz con el plumón. Como ya también les he dicho, pues a veces se sella un poco, entonces mejor borrar el trazo para que quede un dibujo más limpio. Okay. Bueno, ese sillón tiene como un tono cálido, yo lo veo como beige, voy a usar ese tono. Realmente no hay un tono blanco, ¿verdad? Pudiera dejarle tonos blancos, pero vamos a dejarlo con el beige. Entonces todo lo vamos a fondear primero. Todo esto es beige. Podemos ir representando un poquito la iluminación de las partes más claras, metiendo como traslapes, ¿no? O sea, mismo tono encima de ese tono que ya puse. Por ejemplo, como están como redondeados, pues se alcanzan a ver como esas curvitas. Estoy tratando de simplificar el detalle que alcanzo a notar en la imagen. Entonces, pues voy a ir poniendo más de este tono, ¿verdad? O sea, ya ahí agarró volumen el cojín, pero pues puedo irle nutriendo esa sombra a través de más pasadas, ¿verdad? Pero pues pueden ser así rápidas. Aquí también tiene como arruguitas, las alcanzo a notar, pues las puedo poner con líneas cortas o un punteado así como corrido, ¿no? Tiene una base de madera, alcanzo a verla como un tono craft, o sea, como el craft brown que nosotros manejamos. Entonces lo vamos a aplicar directo. Toda la estructura es de madera. Y bueno, voy a seguir utilizando el plumón, aunque ya les había comentado que el plumón es más como fondo, ¿verdad? Y el detalle va con el Primacolor, pero vamos a meterle un poquito más. Entonces aquí en estas uniones voy a meter el Warm Gray 1. El fondo lo hice con el beige y ahora con el Warm Gray 1, que es un poquito más oscuro. Igual voy a seguir metiendo estas sombras. Híjole, no se notó, entonces mejor me voy al Warm Gray 3 o el 2 si es que lo tienen, ¿verdad? Sí ya se nota más. Entonces eso le va a dar más profundidad a estas sombras que alcanzo a notar en, pues como estas uniones, ¿no? Estos bordes del sillón o de los cojines o de los respaldos del sillón. Por ejemplo, aquí hay una sombra que se marca mucho, igual aquí de este lado. Entonces con eso voy generando un poquito de volumen. Voy a agarrar el mocha, bueno, este escala bien, se va a notar más la oscuridad, y le voy a meter esta sombra aquí también. Esto alcanza a sombrearse. Entonces, bueno, aquí estoy siguiendo la guía de la referencia, ¿verdad? Aquí abajo esto está un poquito abultado hacia el frente, el asiento, entonces probablemente va a tirar una sombra debajo. Pues ahí agarro un poquito de detalle. Ahora, vamos a darle con el Primacolor algo de cariño. Entonces,
un color que se asemeje. Podría ser... híjole, no tengo ninguno. Entonces aquí es cuando me doy cuenta que pues tener una gama amplia ayuda. Bueno, esto puede servir. Este está muy cortito. Y pues bueno, donde vea sombra con tonos suaves, como lo aplicamos en el otro ejercicio, pues vamos a ir agregando un poquito más de detalle. Por ejemplo, aquí abajo noto que hay como un degradado, ¿verdad? Hacia la luz, hacia arriba, pues voy apretando un poquito y soltando hacia el otro lado. También aquí hay también unas arrugas un poquito más marcadas, pues bueno, puedo inclusive darle más detalle, ¿verdad? De esas como costuras que hay pues en la tela del cojín o del asiento, lo que esté representando, ¿verdad? Aquí también tengo como una parte más oscurita y otra que se va iluminando. Aquí, por ejemplo, para generarle más volumen, le voy a agregar como este difuminado, ¿verdad? A lo mejor ya le estoy metiendo de mi cosecha, ya no estoy copiando tal cual la imagen, pero pues bueno, es parte de la experiencia, ¿no? De aprender a representar. Por ejemplo, estoy agarrando, la luz viene, en la imagen la luz viene de este lado, ¿verdad? Entonces todas las superficies las estoy difuminando. Como está un poquito redondeado todo, pues las estoy difuminando hacia esa dirección, ¿verdad? Que se vean más iluminadas de este lado. Aquí se ven algunas texturas, pues más o menos represento ahí un ruido, ¿no? En el tono. Hay otro, no sé si este va a quedar bien. Puede ser. No, este se parece más. Bueno, pues también puedo inclusive meterle algo de las sombras que me faltaron, ¿verdad? O del tono beige, pues con un tono beige, con el Prismacolor. Una sugerencia, no pongan Charpak encima del Prismacolor, ¿ok? Se ve muy bonito el efecto que crea porque como que diluye un poco a la cera del Prismacolor, pero la cera se pega a la punta del Charpak y es difícil quitarla, ¿verdad? No creo que se pueda ya recuperar al 100 el plumón después de hacerle o utilizarlo de esa manera. Entonces tengan precaución con eso para que no vayan a estropear sus plumones, pues de perdido antes de que acabe el semestre, ¿verdad? O sea, meterle un poquito más de sombra o volumen, ¿no? Realmente no es sombra, es como volumen al detalle del silloncito. A lo mejor esta sombra ya quedó muy clara, entonces tal vez tenga que buscar otra alternativa. Voy a sacarle punta. Y por ejemplo, tiene como ese bordecito, ¿verdad? Que habíamos hablado aquí. Pues con este plumón lo voy a hacer notar más en vez de con la línea del estilógrafo. Voy a darle como una sombra debajo de ese borde que tiene el cojín, el asiento del sillón, para que se note un poco más las arruguitas. Inclusive aquí hay algunas arruguitas también, entonces pues empieza a agarrar mayor detalle este dibujo, ¿verdad? Ahora vamos a marcar más la sombra. Pues sí, puede ser un café oscuro o un gris cálido, creo que este está bueno. No, está muy claro. Entonces, están muy chiquitos. Este puede ser, tal vez este ayude para lograr profundizar esta sombra. Bueno, aquí en esta parte el cojín tiene como una sombra más marcada. De este lado, las arruguitas del cojín también se notan un poco más oscuras. Los espacios entre los cojines también se ven más profundos, pues les empiezo a meter un poquito de ese detalle.
Entonces pues ya la técnica mixta te empieza a dar un poquito más de realismo, que no es el objetivo realmente, es como pues un método, ¿verdad? Que pues ayuda, pero no es definitivo. Ahora, la madera pues no se nota tan cerca. Si estuviera más cerca, como por ejemplo aquí en este detalle que tengo de la recámara, pues sí le veo las vetas y todo eso, ¿verdad? Aquí está muy delgadita, no alcanzo a apreciarlo. Voy a peinar aquí bien el color. Pero bueno, voy a agarrar el negro. ¿Dónde quedó? Acá está. Voy a afilar un poco más. Y voy a profundizar, por ejemplo, aquí esta sombra en el borde, ¿no? Del otro lado del cojín, para que se vea todavía más hacia afuera. O sea, esto va a ayudar a que esto se vea como que está medio volado. Inclusive estos huecos también los puedo profundizar un poquito con algo de negro. No estoy metiendo mucho, o sea, es un poco. Aquí se ven un poquito más redondos, pues bueno, corrijo ahí un poquito también el trazo, ¿verdad? Que hice así como muy a la carrera por empezar la clase. Esa línea que me quedó ahí como blanca, pues puede ser como un brillito del filo del tablón o lo que sea, esa estructura que sostiene a los cojines. Y tal vez aquí también detrás de este cojín pudiera haber algo más de sombra. Entonces profundizo un poquito más, se nota más como ese hueco, ¿no? Que pudiera existir entre pues las piezas, ¿no? O sea, todos son como elementos que están ahí reunidos formando un sillón, pero pues no encajan perfectamente. ¿Ok? ¿Sí? Acabamos ese ejemplo. Híjole, bueno, quedó un poquito chueco el dibujo, o bueno, estaba fuera de cuadro.